Bienvenido a este video. Estaremos viendo el manejo de las variables en Swift. Para declarar una variable solamente tendría que poner la palabra reservada var y estando una vez ahí, pues aquí ya puedo poner el nombre de la variable, cualquiera que fuese. No olvidemos que la mayoría de los lenguajes de programación no permiten comenzar con números o con algunos caracteres extraños, cosas como esas. Generalmente utilizamos palabras sencillas, entendibles y a un tipo de nomenclatura o algo como una escritura camel case, el cual si vemos es fácil de entender. Entonces si yo le pongo, esta es una variable, así generalmente empezamos con minúscula, esto es una variable. Entonces vemos que es fácil. Cada nueva palabra es con mayúscula. Eso es para distinguir fácilmente sin necesidad de tener que utilizar guiones, guiones bajos. Es para la mejor lectura. En mi caso voy a poner mi variable. Y luego pongo este símbolo de asignación que no es de igualdad. En otro video vamos a ver los operadores de comparación. Este es el de igualdad. Este es de asignación. Entonces ahora le asigno un valor. Por lo tanto, si yo pongo un string, le digo hola mundo. Y ahora al finalizar de cada sentencia, pues lo ponemos punto y coma. Muy bien. Y aunque no es obligatorio el mismo, muchas veces pues estaríamos acostumbrados a ello. No, inclusive no hay problema si no lo coloco. Ahí lo puedo mantener. De hecho, lo consideran innecesario. Solamente vamos a utilizar cuando tendríamos, por ejemplo, que declarar varias variables o en una sola línea. Así lo puedo poner. Ahí, variable 2. Entonces, aquí lo pongo, por ejemplo, 55. Muy bien, entonces si observamos, pues hemos separado acá uno y otro. Como generalmente no hacemos eso, entonces pues hacia abajo declaramos las variables, así que ya no es necesario el punto y coma. Por lo tanto, esto una vez que lo he declarado, puedo imprimir en consola para ver el mismo. Entonces, acá lo puedo escribir print, abro y cierro el paréntesis y puedo poner y llamar a mi variable. Entonces lo pongo así. Ahora cuando ejecuto, pues acá dice hola mundo. Como vemos, entonces le hemos asignado un valor a ello. Si yo quisiese saber qué tipo de dato es, porque aquí está infiriendo el programa qué tipo de dato es, yo no le he colocado. Enseguida vamos a ver que podemos ser explícitos, pero ahora de manera implícita lo ha colocado. Entonces, si ahora escribo aquí de esta manera, voy a hacer espacio por cuestiones didácticas, ahí, type, y abro y cierro paréntesis, lo pongo off, dos puntos, y ahora llamo a mi variable. Entonces ahora cuando ejecuto me tendría que decir que es un string. Y efectivamente es un string. Esto es una cadena de texto. Si yo lo pongo un número entero, vamos a ver que es un entero. Si lo pongo un decimal, entonces acá sería un doble o decimal. Si lo pongo acá true, vamos a ver que sería un booleano. O el equivalente también sería false, lo mismo también, falso verdadero. Acá un booleano. Todos estos tipos de datos lo ha inferido automáticamente, pero también nosotros podemos hacer un tipado un poquito más estricto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá voy a imprimir mi variable y no es necesario el tipo de dato porque se supone que ya le vamos a explicar nosotros en este momento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ponemos acá dos puntos aquí. Entonces le voy a decir, así que quiero que sea, por ejemplo, esto lo voy a empezar así, hola mundo. Y aunque no es necesario porque el programa ya lo infiere, pues igual yo puedo poner que sea aquí un string. Entonces, ahora vemos que funciona bien. Vamos a esperar acá. Entonces, ha detectado, aunque no era necesario porque yo de manera ya explícita le he dicho esto va a ser un string y esto es un string. Si yo le digo acá entero, lo pongo y tengo que poner el valor, por ejemplo, 55. Entonces, acá es 55. No me está dando error.
Si lo pongo un decimal así, pues puede ser un doble ahí, como vemos, o un float. Entonces es igual, los dos manejamos para decimales. Si también quisiese un booleano, entonces lo pongo bool y acá pongo true o false. Cualquiera de los dos en minúscula. Entonces vemos true o false ahí. Entonces está bien. Y no olvidemos que la mayoría de estos, o al menos todos, los estamos escribiendo con mayúscula el inicio. Estas son palabras reservadas, no es como aquí que yo elijo, sino al ser palabras reservadas tienen su forma de escribir. Así que todos estos estamos escribiendo en mayúscula el inicio, el tipo de dato. Acá, por ejemplo, false y true estarían en minúscula todo ello. También podría poner acá el de carácter así. Sería un solo carácter, no una cadena de caracteres como un string. Y ahora, pues aquí no debería darme error, está muy bien, un único carácter. Y algo bastante interesante en el que manejamos sería los opcionales. En otros lenguajes de programación manejamos el null, así. Otros lenguajes lo ponen nil, pero es lo mismo que null. O sea, hacen alusión a lo mismo. Acá nosotros especificamos, por ejemplo, el tipo de dato que va a ser y el hecho de que va a ser un elemento nulo. Entonces que todavía su valor no lo tiene. Sí está definido, pero no está asignado un valor. Entonces yo lo puedo poner de esta manera. Así lo puedo poner, por ejemplo, que va a ser un string. Y es obligatorio poner el tipo de dato porque todavía no estamos esperando acá nada, o sea, no estamos poniendo ningún dato. Y al final lo pongo nil como otros lenguajes de programación. Este sería opcional. Entonces, o sea, el tipo de dato no es nulo como tal, sino opcional lo llaman. ah, es lo mismo que nulo. Y ahora, si corro, probablemente me indique que hay aquí un tipo de dato llamado acá nulo. Y ahora, posteriormente, recién se le asigna, esperando, por ejemplo, un formulario o algo así, y recién se le asigna un valor. Como hemos dicho que es string, pues debería tener string. Y le digo hola. Ahora recién retoma un valor. Entonces, como vemos, opcional acá. Entonces, de esa manera funcionaría esto. Aunque en la práctica, en la realidad, preferimos hacer lo siguiente. En lugar de todo esto, simplemente lo dejamos así. Y ponemos según lo que vayamos a necesitar. Si necesitamos una cadena de texto, lo dejamos así. Luego ya se le va a asignar o cosas como esas. Aunque algunos consideran que es mala práctica, otros que es buena práctica, eso es bastante debatible. Pero la cuestión es de que esto lo vamos a utilizar posteriormente y Swift no permite el cambio de tipo de dato, por ejemplo. Si hemos comenzado mi variable con una cadena de texto, luego no puedo pues convertirlo en un entero. Entonces, error me tendría que dar y lo hace. Entonces, yo luego tengo que asignarle un valor según lo que me ha pedido. Si el formulario ya me está lanzando, el nombre, por ejemplo, así. Ahora, cuando arranco, vemos que no hay problema. Entonces, no he tenido que utilizar un montón de artilugios para evaluar si una variable tiene o no valor, pues muchas veces así directamente podríamos trabajar y si inclusive yo ahora imprimo, vamos a ver que hay ausencia, entonces no hay mucho problema al respecto. Inclusive algunas veces cuando es número solo ponemos 0 nada más, aquí su valor 0, o cuando es un decimal 0.0. Es igual que los nulos, es igual que el nil o opcional, esos, porque se nos es mucho más fácil luego hacer operaciones y acciones sin tener que ver si es nulo o no. Entonces, para evitar todo ello. Muy bien. Entonces, según el tipo de dato, pues nosotros acabamos de ver que acá tendríamos que de manera implícita, por ejemplo, no necesito poner, va a inferir acá que sea en este caso
pues una cadena de texto. Si lo pongo un número, va a ser un entero. O también hemos dicho así, de manera implícita, y ahora lo pondría un número. Entonces, pues va a aceptar que es un entero. Entonces, tiene que coordinar el tipo de dato con el dato que vamos a poner propiamente. Así que cualquiera de los dos pueden utilizar ustedes. Hay otro tipo de dato interesante, el cual sería la constante, más que tipo de dato, sería la forma, una variable, sería una constante. En otros lenguajes lo ponemos cons, otros así, otros lo ponen dependiendo del lenguaje, pero utilizan una palabra reservada. Y nosotros utilizamos let, el cual, pues un valor no va a permitir ser modificado. Lo puedo poner acá, aunque por convención la mayoría de las veces pues lo ponemos todo en mayúscula. A veces sugieren, como en otros lenguajes similar a Kotlin o Dart, sugieren que sea mayúscula o que utilicemos más let que var. Eso depende, algunos lo consideran más seguro no tener que cambiar el dato posteriormente. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a utilizar el var para luego hacer modificaciones y cambios. En cuanto a let es la constante, entonces le puedo decir aquí el típico pi, por ejemplo, y lo puedo poner 3.1416. Entonces, si llamo acá a pi, me tendría que dar este valor y lo hace. Si posteriormente acá quiero cambiar pi y lo quiero poner otro decimal, así, entonces debería darme error o advertencia y lo hace, me dice un error. Pues se supone que con let hemos asignado a esta variable algo que sea inmutable, entonces que no se pueda cambiar. Le hemos dicho que va a ser una constante, así que después no podemos cambiar el valor. En otros lenguajes como PHP, por ejemplo, las constantes las declaramos y luego las utilizamos y no las volvemos pues a cambiar los valores o no utilizamos muy seguido y nos optamos por variables. Pero en otros lenguajes dicen que todo el tiempo deberíamos utilizar pues constantes y no tanto variables. Muy bien. En este caso en Swift para nosotros es más cómodo utilizar variables. Esto de las mayúsculas no es obligatorio, es más una convención, o sea, las personas están de acuerdo en que pongamos mayúscula para que cuando vayamos revisando lo que es el código, inmediatamente detectemos cuál es una constante y cuál no. Si vemos en mayúscula, se supone que es una constante, pero no es obligatorio. Lo puedo poner así. Entonces, acá sí también tengo que ponerlo en minúscula. Pues discrimina lo que es mayúscula y minúscula todos los lenguajes de programación. Como vemos acá, pues funciona correctamente. No tenía por qué ser precisamente mayúscula. Simplemente por como suelen decir, para tener un código limpio, por las buenas prácticas en programación. Muy bien, ¿qué cosas más tendríamos acá que tomar en cuenta? Esto de las variables, habíamos indicado, veamos muy bien. E inclusive ni siquiera de manera explícita le voy a decir que sea tipo de datos. Veamos, esto es un número. Entonces, acá voy a imprimir variable. Todo está correcto acá. Es un entero. Y lo ha inferido el programa. Pero ¿qué pasa si luego quiero a mi variable asignarle otro, pero que sea un texto? Entonces le digo, hola mundo. Y ahora si arranco me va a dar error o advertencia y vemos que lo hace porque este es un tipo de dato entero y luego a la misma variable lo he querido cambiar un tipo de dato string o cadena de texto. No se puede hacer el mismo. Claro que luego se hace conversiones o podríamos nosotros pues tratar de solventar esto poniendo acá. Sigue siendo un número, pero ahora es considerado una cadena de texto, entonces así no daría problema. Otra forma sería la conversión. Podemos convertir de entero, así, a string también. Pero muchas de aquí de las conversiones, por ejemplo, lo hacemos, pues decimos string, lo convertimos y mi variable. Entonces así.
y luego a mi variable pues a veces tratamos de asignar un valor acá de string. Entonces hola nada más, ¿no? Y vemos que a veces es difícil hacer todo ello. Entonces lo que hacemos muchas veces, aunque a veces consideran que no es apropiado, pero por algo está así dos puntos en lugar de ponerlo entero, cosas así. En muchos lenguajes utilizamos any esto. Entonces, ahora la conversión sería de un tipo de dato hacia otro mucho más flexible. Como vemos, esto era un entero, luego lo hemos utilizado ahora como una cadena de texto. Entonces, es una especie de conversión que estaríamos utilizando. Claro que hubiésemos utilizado el otro tipo de conversión también, por ejemplo aquí, pero eso da mucha vuelta. Para eso directamente genero otra variable, variable 2, y este sería, por ejemplo, variable 1. Para eso prefiero generar otra variable 2 y tener esto, no esto. Entonces, pero en algunos casos podríamos hacer la conversión, que sería un poquito más largo todavía. Acá voy a poner variable y le voy a decir conversión. Muy bien, sin acento. Entonces, y ahora pues le digo así, lo va a convertir a un string y le voy a decir que convierta variable 1. Entonces, ahora este es como, aquí al convertirlo al string es como lo hubieran puesto internamente así, unas comillas. Y ahora en conversión, pues ya puedo conversión utilizar lo que sería directamente esto, convertirlo en otro. Entonces le digo hola a todos. Y ahora cuando imprimo conversión, acá lo voy a quitar el acento. Muy bien, dice hola a todos. Hemos hecho todo un proceso, por eso dijimos que a veces no es muy práctico hacer ello. Entonces, si realmente necesitamos luego cambiar el tipo de dato que nos lo permite, pues no permite Swift cambiar el tipo de dato, tendríamos que forzarlo y colocarlo en así. Y ya sin hacer tantos artilugios, directamente variable 1, le digo, pues ahora va a ser acá, hola amigos. Entonces, acá vemos variable 1. Esta es variable 1, esta también, solo que le cambia del tipo de dato y el valor interno. Entonces, así. Vemos que dice hola amigos. Algo que tendríamos que tomar en cuenta sería lo siguiente. A veces se utiliza esto de la siguiente manera, es muy similar a los valores nulos. Entonces le digo mi variable, por una parte lo declaro y por otra parte lo inicializo. Entonces mi variable pues va a ser hola mundo. Entonces ahora cuando llamo a mi variable, pues vemos acá, me dice que este de aquí arriba, inclusive el punto y coma lo puedo quitar, pero acá, este de aquí arriba, pues lo estamos dejando en primer momento como si fuese un nulo. En otros lenguajes de programación lo permiten así, hacerlo por separado. Primero en un momento lo declaro o lo defino y por otro momento pues ya colocaría lo que sería su valor. Entonces en este momento dice que no, me va a dar error. Así que tratemos de utilizar aquí, como habíamos dicho, pues declarando el tipo de dato. Eso es para aclarar, es que a veces esto varía muchísimo en cuanto a lenguajes de programación. Entonces, acá lo podría decir, como habíamos dicho, que sea un string, ¿sí? O en este caso, esto sí va a ser un string, ahí, signo de interrogación y igual acá, o sea, una asignación, no igualdad y nil. Muy bien. Ahora sí, y ya estaría aquí opcional. Aquí en su sintaxis no es obligatorio poner nil porque se infiere y de hecho así. Como ya le he puesto el signo de interrogación, vemos que de todas formas da lo mismo. Entonces no era tan necesario, pero a veces
para la buena costumbre, o sea, para que las demás personas vean de inicio que esto es un nulo o un opcional. Entonces a veces es bueno ponerlo. No obligatorio, pero sí forma parte de las buenas prácticas.